Esto está bacano y estoy muy contento en esta hora que nos acompaña el pastor Iván Pirela, un amigo de la casa. Y este podcast que queríamos hacer hoy es para poder tocar y abordar temas que parece que son tabú. Pero nada, bienvenido, pastor, de nuevo a este podcast. Pastor Carlos, no, para nosotros es un honor poder estar acá y bueno, usar esta ventana de la tecnología que nos permite traer tanto contenido y de alguna manera traer información saludable, veraz, que se necesita para contrarrestar toda la desinformación que tenemos ahorita también en los medios de comunicación. Contento, feliz de estar aquí. Gracias, gracias. Y la verdad es que hay mucha desinformación, pastor, como tú lo mencionas. Y yo quisiera como comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cómo poder abordar el tema de la sexualidad con tanta desinformación a nuestros jóvenes hoy en día? ¿Qué consejo nos puedes dar allí, Paz? Yo creo que primero que todo hay que salir de la zona del silencio. Hay un amigo que dice que el silencio es el taller de las tinieblas. Y es verdad. Yo creo que por muchos años no ha habido que quién va a asumir la batuta de educar en el tema de la sexualidad. Ahora, ¿quién debe serlo? Es claro. Creo que debe ser una combinación entre la familia y la iglesia. De hecho, vi hace años un estudio que hicieron los doctores Sinali de Argentina, donde le preguntaron a jóvenes de toda América Latina, jóvenes creyentes, le preguntaron de dónde les gustaría escuchar sobre sexualidad y aprender sobre sexualidad. 63% contestó en la iglesia. Nos encantaría que en la iglesia, y usted dirá, bueno, ¿y por qué no de los padres? Porque resulta ser que para un joven quizás es incómodo hablar con un papá sobre ciertas cosas, hablar sobre órganos sexuales, hablar sobre sexualidad en varios de sus puntos, pero me llama la atención que la iglesia para ellos es un centro donde pueden tener como aquí quiero aprender y que me enseñen lo que es la verdad sobre esto. Necesitamos esto, pastor. Un mal manejo de la sexualidad, producto de la desinformación, va a causar un caos en las personas espiritual, físico, emocional. Lo ha habido, hay muchos estudios sobre esto. Hay una famosa doctora, ella es pediatra, una de las pediatras más importantes de los Estados Unidos, creyente. Su nombre es Mick Meeker, y Mick Meeker tiene años estudiando la relación que hay, por ejemplo, entre lo emocional y la sexualidad temprana antes de casarse. Y en uno de sus estudios ofrece números interesantísimos, por ejemplo, con temas como depresión, temas como ansiedad, temas como incluso intentos de desvivirse o lograrlo producto del sexo antes de tiempo. Tremendo eso. Entonces, yo creo que hoy en día, aunque tenemos más información, no tenemos más educación. Estamos teniendo solo información e información que desinforma, que dice cosas que realmente no se ajustan a lo que la gente realmente necesita. Y yo creo que nosotros hay mucha moral, ética y Biblia, incluso biología, que hay que enseñar en el tema de la sexualidad. Sin estas cosas, dejamos sin los elementos realmente pertinentes que la juventud necesita para abordar un tema que para mí es uno de los más importantes de la humanidad. Pastor, pero como que un 63% los jóvenes esperan que la iglesia sea como ese canal que traiga esa claridad acerca de la sexualidad. Me sorprende ese porcentaje tan alto, porque además en la iglesia pareciera ser como tabú, como que no deberíamos hablar de eso. Entonces toca primero educar a la iglesia. Total. Para que luego eduque a los jóvenes, a la gente. Allí viene eso. Yo creo que para ellos es el contexto adecuado. O sea, el contexto adecuado donde pueden aprender sobre sexualidad es la iglesia. Yo creo que también lo hablan porque para los que contestaron la encuesta también seguramente vieron la iglesia como una zona de seguridad. Sí, total. Como una zona donde yo puedo hablar de este tema sin que me hablen de manera, o sea, me van a hablar de manera objetiva y me van a hablar para cuidarme, no para que yo experimente algo que todavía no me toque. Entonces, me llama la atención. La cuestión es si nosotros vamos a aprovechar esto, porque es lo que tú dices. Esta ventana de este deseo de que sea la iglesia la que nos enseñe sobre este tema, deberíamos aprovecharla no solamente los jóvenes, los padres también, los esposos también, y formarnos todos en un área donde no sabemos para saber. Yo hice un experimento con mi hijo Josué cuando tenía 6 años, ya hace bastantes años atrás. Y el experimento fue, monté a Josué en mis piernas y le dije que abriera Google en la computadora, estaba en mi oficina. Y José, así tecla por tecla, se fue a Google. Ajá, papá, ¿qué quieres que haga?
coloca la palabra sexo y dale enter. Y José colocó sexo, le dio enter, y en ese entonces le dio 490 millones de respuestas. Hicimos el experimento el año pasado, ya José tenía 21 años, o sea, ya ha pasado 15 años desde la primera vez que hicimos la prueba. Y en esa oportunidad, bueno, ya José no se podía sentar en mi pierna. Le dije a José, ¿te recuerdas del experimento que hicimos sobre Google? Sí, hazlo otra vez y coloca la palabra sexo. Los motores de búsqueda a través de la inteligencia artificial han mejorado muchísimo. Entonces, le dio algo así como 2.5 billones de respuestas en 0,007 segundos. Es decir, hoy en día hay más información en menos tiempo sobre un área donde en el hogar y en la iglesia a veces hay silencio. La pregunta es, Sí es, así es. ¿quién se va a hacer responsable y quién va a poner también la información que esta generación pueda comparar para saber si lo que está obteniendo en la calle es verdad o es mentira? O sea, qué es bueno y qué es malo, en base a qué, cuál es el criterio y cuál es mi criterio personal y hacia dónde yo construyo una visión saludable de la sexualidad. Y es por eso que yo creo que tenemos que prepararnos y aprovechar que los jóvenes quieren que sea la iglesia, entonces, bueno, hay que prepararse, hay que educarse. Y gracias a Dios, a diferencia de en otros tiempos, hoy en día tenemos muchos materiales, Sí. mucha gente Sí, más sí. preparada que nos puede ayudar. Bueno, y yo estaba en estos días escuchando algo que hablaban de que la ignorancia acerca de una ley no te exime de la culpa. Total. Entonces, cuando uno no se educa, ahora pues que somos padres algunos o los que son jóvenes todavía, en el área sexual no exime de que su vida termine muy mal porque no quiso educarse en esa área sexual. Pastor, ¿cuál consideras tú que puede ser la diferencia entre amor y lujuria en este tiempo que eso como que se ha nublado esa palabra? Pero yo creo que primero, para definir amor, tenemos que divorciarlo de lo que nosotros vemos en Hollywood. Porque Ajá, para sí. nosotros el amor es romance. Y eso es lo que creemos que nos conecta a la parte de lujuria. Pero si vamos a lo que realmente significa amor, y ya incluso a la definición bíblica, amor es preocuparte por el bienestar de la otra persona. O sea, el amor tiene que ver con compromiso. De hecho, el amor tiene que ver incluso con sacrificio. A veces yo le pregunto a los jóvenes, ¿tú estás dispuesto a hacer cosas que no te gustan por amor a la otra persona? Porque eso es lo que vas a hacer en el matrimonio. Es como, por ejemplo, yo le doy un ejemplo de una caña de pescar, ¿verdad? Donde tú colocas un gusano y vas a pescar un pez. Sí. Entonces, Sí. ok, tú vas a pescar un pez con un gusano, bueno, pero tú no te vas a comer el gusano, jamás te comerías el gusano, pero vas a pescar, lo vas a hacer a pesar de que no te gusta. De eso se trata el amor. El amor se trata de procurar el bienestar del otro, de hacer cosas por el bienestar del otro. Lujuria, si incluso nos vamos a la etimología de la palabra, viene la palabra luxuria y significa, imagínate, significa abundancia, significa desorden, exceso. O sea que la lujuria es un desorden total en abundancia y en excesos. Entonces, Tremendo. normalmente la lujuria que se aplica a la parte sexual, lujuria tiene que ver con mi placer personal, con mi gratificación personal. Y ahí es donde se distancian amor y lujuria. Es decir, lujuria te lleva a usar la gente para lograr un placer personal. El amor incluso se abandona a sí mismo por amor y el bienestar de la otra persona, y es ahí donde se diferencia. Pueden haber relaciones lujuriosas donde no hay nada de amor. Total. Y pueden haber Sí, perfectamente relaciones amorosas donde no hay lujuria. Y pareciera ser que en este tiempo la palabra amor se ha sexualizado. Sí. Bueno, Hollywood ayuda muchísimo a eso. Total, que total. todo lo que parece amor se vuelve sexualizado, entonces se quita el valor a la palabra amor, como dice la escritura, que es un sacrificio, que todo lo puede, todo lo cree. Tú te recordarás que hubo un tiempo en la televisión donde habían, no sé por qué, pero todo el mundo comenzó a sacar películas de vampiros y de hombres lobos. Y era extraño porque el vampiro lo que necesitaba era sangre. Ajá, así es. Pero comía sangre y terminaba teniendo relaciones sexuales con la persona. Ya va, ¿qué tiene que ver esto? Y el Señor me mostraba, imagínate la combinación de sangre, sexo y lujuria. Eso es un acto hasta de brujería que está sucediendo y tú te lo estás comiendo como si fuera romántico, porque el fondo musical es de romance, pero realmente no hay nada de amor allí.
Es todo lujuria. Entonces, mucha gente ve eso como una escena romántica y se come y se crea un ideal Sí, incorrecto de lo que debe que es ser. amor. Y hablando como de esa parte que tú estabas tocando acerca del exceso de deseo que nos explicabas de la lujuria, ¿cómo puedes dar un consejo ahora con nuestros jóvenes donde prácticamente se les educa que está bien la masturbación, pero el impacto que eso puede causar, pastor, en la persona, en lo mental, en lo físico, en lo emocional, no lo dicen, No lo dicen. pero eso sí afecta. Total, total. De hecho, cuando hablamos de masturbación, si vamos a la Biblia como tal, no hay ni un solo pasaje como tal de masturbación. Cuando aparece, por ejemplo, el pasaje Ajá. de Onán hizo más lo que llamamos un coitus interruptus, es decir, él estaba teniendo legítimamente una relación sexual y decidió no colocar su semilla en el vientre de la mujer, sino colocarlo afuera. Eso es un coitus interruptus, incluso es como un método que se usa hasta el día de hoy para no tener hijos. Y eso es precisamente por lo que Dios lo mata. Sí, sí, Porque sí. él negó a que su hermano tuviera herencia, ¿verdad? Es por eso. Pero cuando hablamos de masturbación, tenemos que hablar de gratificación personal. Y allí lo que sí encontramos es que la Biblia, cada vez que habla de sexo, como el diseño de Dios, nunca habla de algo que es contigo mismo. Siempre habla de algo que hay que compartir con otra persona. Entonces veamos Ajá. el sexo en la Biblia como es. Número uno, nunca es contigo. Siempre es con otra persona del sexo opuesto y dentro de una relación de compromiso a largo plazo llamada matrimonio. Si cumple esos cuatro, Pastor, ¿cómo son los 4 puntos de nuevo? nunca es solo. Ajá. Siempre es con otra persona del sexo opuesto en una relación a largo plazo llamada matrimonio. En ese contexto, la sexualidad creada por Dios vive todo para lo que Dios lo creó, inclusive el placer. Porque el problema también es que por muchos años la religión, no voy a decir la iglesia, la religiosidad enseñó que la sexualidad era un mero hecho de procrear, de Así. hacer niños, y eso era todo. Incluso hay religiones hoy en día que dicen que es así, pero resulta ser que no. Tú vas a ver en la Biblia pasajes donde hay placer, pero un placer dentro de un compromiso. Ya eso no es lujuria, ya es el placer dentro de un marco de compromiso. Ya no nos estamos usando, nos estamos amando. Es como lo que ves en Cantar de los Cantares, el Sí, sí, marido sí. persiguiendo a la esposa persiguiendo al marido, pero en un contexto de compromiso. Entonces ya no estamos hablando de lujuria, sino del disfrute correcto para el que Dios creó la relación. Masturbación nunca te va a dar eso. Hay algo que sucede en el tema de la sexualidad, pastor, que es lo que llamamos la cascada hormonal. Cuando una persona tiene relaciones sexuales, sea consigo mismo o con otra persona, tu cuerpo tiene diferentes reacciones químicas, ¿verdad? Tienes neurotransmisores y hormonas que están funcionando. Para hablar eso nos daría solo un podcast para hablar de la cascada hormonal y de cada hormona que funciona. Pero voy a hablar de una. La oxitocina es la última. Ajá. Participa al principio un poco y luego al final. La oxitocina como hormona es un neurotransmisor que tiene memoria, ¿verdad? Y la llaman la hormona del vínculo, la hormona del abrazo. Entonces, cuando tú estás teniendo relaciones sexuales y llegas al clímax, la oxitocina busca a quién tomarle la foto, con quién fue, para saber con quién voy a crear el vínculo. Porque ahora cada vez que ve a esa persona, la oxitocina va a reaccionar produciendo un vínculo. Sí. La oxitocina, por ejemplo, veámoslo en otro contexto no sexual, para que veamos. La oxitocina también aparece cuando una mamá está amamantando a un niño. Y a pesar que le duele, la oxitocina reduce un poco el dolor y crea un vínculo con el hijo. Por eso las mamás tienen un vínculo tan tremendo con su hijo, porque incluso desde amamantar, la oxitocina crea un vínculo emocional y hormonal entre madre e hijo Que es muy fuerte que es ahí, que muy se crea fuerte. ahí. Lo mismo sucede a través de la sexualidad. Pero cuando una persona recurre a la masturbación, cuando la oxitocina no tiene a nadie a quien fijarse, sino que se das cuenta que eres tú mismo, la caída hormonal hacia la Eso depresión, está tremendo, pastor. sí, es muy alta, Eso está tremendo. es vertiginoso. Y por eso, como la masturbación no te lleva a crear un vínculo, de hecho, todos los estudios de masturbación dicen que más bien que las personas que practican masturbación y que ven pornografía son personas que se alejan de las personas. De hecho, vi un estudio en la Universidad de Montreal donde estudiaron sus estudiantes que consumían pornografía a través de la IP. Se dieron cuenta quiénes consumían pornografía y ya
pornografía subida de tono. Y en vez de suspenderle, hicieron un estudio de pornografía con ellos y se dieron cuenta que eran las personas que más se aislaban del grupo. Entonces los convocaron después, les dijeron, mira, sabemos que están consumiendo pornografía, vamos a hacer un experimento con ustedes. Por 3 semanas les vamos a suspender la pornografía. Por 3 semanas. Y estas personas, después de no consumir pornografía, comenzaron a salir de sus cuartos, recuperaron amistades, fueron a las barberías, comenzaron a mejorar, su salud comenzó a mejorar. Entonces, la universidad, que hizo un estudio bien amplio sobre esto, se dio cuenta de las consecuencias que hay, cómo te desvinculan. No es bueno que el hombre esté solo. Y sí. la sexualidad en el diseño de Dios fue hecho para compartir con otra persona del sexo opuesto en una relación de compromiso a largo plazo llamada matrimonio. Oiga, eso está tremendo, Paz. Eso está poderoso. Yo no conocía ese concepto tan profundo de lo que es esa área de la masturbación. Pero también hay otra pregunta que me surge ahí en esa misma línea. Es cuando los jóvenes o la sociedad le dice a nuestros jóvenes, mira, tú tienes que tener experiencia anticipada sexual para cuando te cases. ¿Eso cómo se le puede explicar a alguien que es una total mentira y que no es necesario? No, de hecho, es como, entonces Jesús no pudo haber enseñado de muchas cosas. Sí. Pablo tampoco hubiera podido haber enseñado de muchas cosas. No tiene nada que ver eso. O sea, tú no tienes que abandonar la pureza y santidad para enterarte de algo que deberías enterarte en el matrimonio. De hecho, las mejores relaciones sexuales dentro del matrimonio no suceden al principio. Suceden más adelante en la relación. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener la información que la misma relación te va dando y vas conociendo a la persona hasta que te das cuenta, sé lo que le gusta, sé lo que no le gusta, sé lo que debo hacer, sé lo que no debo hacer, sé lo que le despierta o lo que le duerme, y esa información la vas teniendo con tiempo. Tú y yo tenemos ya muchos años de casado. Nosotros conocemos a nuestras esposas y nuestras esposas nos conocen a nosotros producto de la información que tenemos. Pero si usted cree que tiene que consumir pornografía y convertirlo en un mentor y tener relaciones sexuales, le voy a decir algo. 68% de los jóvenes que tienen relaciones sexuales antes de casarse no se casarán. No lo digo yo, está en las estadísticas. Sí. Y del 32% que sí se casen, más del 80% no celebran su 5º aniversario. Tú no puedes justificar pecado para decir que lo quieres hacer bien. Si lo vas a hacer bien, hazlo a la manera de Dios. Esa es la manera como debe ser. Dios no se equivocó y tienes toda una vida para convertirte en el mejor amante de tu pareja. Una palabra que por cierto hay que rescatar, amante. Ajá. Tú no tienes que llegar siendo un amante. Tú tienes que llegar siendo un estudiante. Y a medida que vas avanzando en la relación, te convertirás en un amante. Pastor, eso merece un aplauso. Eso está poderoso. Porque es una mentira que ha calado mucho la mente de nuestros jóvenes. Y realmente la sexualidad está diseñada para descubrirse dentro del matrimonio. Descubrirse. Total. Y luego disfrutarse cada vez más. Y deleitarse de esa relación. Imaginemos por un momento que los dos lleguen. O sea, una pareja llega con expectativas puestas por la pornografía a la relación. La chica, que por cierto, el consumo de pornografía de chicas está subiendo muchísimo. Incluso el uso de juguetes sexuales por chicas solteras ha aumentado más que los hombres. Esto es una cosa tremenda. Wow. Eso significa que hay chicas que están explorando o que incluso dicen, no voy a tener pareja, yo misma me voy a satisfacer. Pero también los índices de depresión, ansiedad, ataques de pánico están subiendo. Entonces, lo que yo veo aquí es, imagínate 2 personas que llegan a la cama con su expectativa de pornografía. Los dos esperan entonces a un dios y una diosa pornográfico. Pero resulta ser que se van a encontrar quizás con una persona que no va a cumplir esos estándares, con esos tamaños o con esas posiciones, porque eso debería darse de manera natural en el tiempo. O sea, llegan con la mente muy contaminada. Total. Al matrimonio. Y no te vas a casar con una actriz pornográfica o con un actor, te vas a casar con una persona que sí te va a amar. Y de hecho, esos actores de esas películas de pornográficas tampoco es que tengan un placer y fingen muchas veces. Hay algunos documentales, incluso algunos en Netflix, de ex estrellas porno que han hablado acerca de eso y cuánto le pagaban por escena. Y me recuerdo en unas conversaciones que estaban, una de ellas preguntó, a ver, ¿cuántas de ustedes estaban desgarradas en una relación, teniendo sexo ya por cualquier parte, pero realmente estábamos sintiendo dolor y gritábamos era de dolor, pero lo aprovechamos para que la escena quedara como si fuera placer y estábamos mal?
Tremendo. Y todas riéndose. Yo tengo hemorroides, no sé qué broma, tengo un poco de cosas. Entonces ahí voy. Mucho de eso es ficción. Mucho de lo que Hollywood muestra es ficción. Pero con quien vas a convivir, eso no es ficción. Ahí es donde sí tienes que construir la sexualidad. ¿Y qué pasa si a tu pareja cosas que ves en la pornografía no le gusta? Ajá. No le puedes imponer eso porque dejaría de ser amor y sería lujuria. O sea, tu libertad debe llegar donde comienza la de la otra Donde persona. comienza la otra persona. Incluso, supongamos que Dios dijera que sí, que no hay problema con lo que quieres hacer, pero a tu pareja no le gusta. Ya Entonces, suficiente. ya es suficiente, no puedes violar eso. Entonces, nunca conviertas tampoco la pornografía en el mentor de tu sexualidad. No tiene nada que enseñarte. Tremendo. Tremendo, Pastor. Cuando tú hablabas acerca de esta situación, de estas actrices pornográficas, que realmente es un dolor, es un abuso. ¿Cómo prevenir en los matrimonios o en relaciones este tema del abuso que se puede dar en el sexual dentro del matrimonio? Sí, o esas relaciones que pueden ser dañinas para la otra persona. ¿Cómo se puede como corregir ese abuso en medio del matrimonio? Uy, qué buena pregunta, Pastor, porque es una realidad el día de hoy. Y hay un abuso de doble parte. Hay un abuso al tener relaciones sexuales y hay un abuso al controlarte a través de la sexualidad. ¿Cómo es eso, Pastor? Okay, A ver. vamos por parte. Hay un abuso, por ejemplo, cuando alguien aprovecha su fuerza, su influencia para doblegar a la otra persona, Sí. así sea tu esposo o tu esposa, y tener sexo con esta persona, ¿verdad? Incluso más allá de sus deseos, más allá de si no quiere o si no está cansado, o sea, ya eso no es amor, lo que estás haciendo es usar. Las personas que usan la lujuria están usando a la persona como si fueran un mueble, Un objeto. como un objeto, no tienen alma. Sí. Y lo que aquí importa es que yo quede satisfecho. Esa es una manera de abusar. Pero también hay una manera de abusar cuando yo te digo cuando tenemos sexo. Cuando yo Correcto. te uso económicamente y te digo cuando tenemos sexo. O sea, cuando yo restringo la cantidad de sexo que vamos a tener para controlarte y dominarte, eso también es un abuso. Y lo que yo veo aquí es, creo que en la iglesia tenemos que trabajar mucho en el tema de identidad de la gente. Porque las personas que tengan un problema de autoestima baja van a dejar que les pase por arriba y los dominen y les hagan daño. Y estas personas nunca van a saber reclamar emocionalmente que les respeten. Y hay muchas relaciones construidas. Sí, tú lo sabes. Si hay algo que para mí es clave en una relación el día de hoy, es el respeto. Y el abuso es totalmente pasar las líneas del respeto. Y como tú dices, ya paso mis límites y los tuyos y no importa, porque aquí lo que importa es mi satisfacción. Y eso en cualquier contexto yo creo que hay que comenzar a enseñar, por ejemplo, denunciar, buscar ayuda, cómo intervenir con profesionales de la salud emocional, levantar la y mano, espiritual. pues, buscar. Hay que levantar la mano. Sí. Porque en algún momento, Pastor, lo que se está quedando en el corazón puede causar algunos problemas terribles. O sea, yo he visto incluso mujeres que han asesinado o cortado el miembro de su marido, qué sé yo, producto de lo que pasa. Por ejemplo, un hombre borracho que llega siempre a golpearla y hay un momento en que las mujeres se cansan y viceversa, ¿no? También lo he visto. Esto también obviamente se abre también para otras cosas, infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tiene que haber una educación de identidad. Tenemos que aprender a la gente a realmente amarse. Si tú te amas, tú no puedes permitir que te hagan esto. Pero estoy en una relación de matrimonio, no, bueno, tenemos que corregir ese matrimonio, porque si no, en algún momento te vas a cansar y el matrimonio por esa ruta va a acabar. Sí. Y no va a acabar bien. Bueno, vamos a intervenir. Creo que hay relaciones donde la gente tiene que aprender, como tú decías, levantar la mano, Sí. pedir ayuda especializada, espiritual, porque el problema es que esto te afecta espiritualmente. Esto te afecta emocionalmente, esto te afecta físicamente. Todas las áreas. Todas las áreas, y hay que buscar ayuda allí. Pero lo grave de esto, bueno, para mí es que a veces esa persona que está siendo abusada no sabe que está siendo abusada. No lo sabe. No lo sabe porque seguramente viene de patrones de abuso. Ajá. O sea, no es la primera vez que está. Una persona, por ejemplo, y esta es la cuestión, nosotros siempre somos de extremos. Una persona que ha sido rechazada en el pasado, hoy en día puede tener dos posiciones, como dos rutas. Una, rechazar, Sí. los rechazados rechazan, o mátame pero no me dejes. Maltrátame. Esa pero la no he me visto dejes. también. Entonces están las dos Muchísimo. rutas. Entonces, pero a la final es un problema de identidad. Y un problema de identidad que quizás
viene, yo estoy escribiendo un libro ahorita que se llama Nudos Matrimoniales. Te iba a preguntar por eso, Paz. Ajá. Te iba a preguntar por eso, porque es tan necesario escribir más referente a esto. Entonces, continúa. Tienes un libro Sí, estoy escribiéndolo ahorita y es precisamente porque me he hallado con muchos nudos en relaciones que los tiene estancados. Y son Sí, parejas que podían tener una relación maravillosa, pero están estancados y me doy cuenta que los nudos en una relación vienen de un nudo personal. Y un nudo personal que total, yo no puedo total. arreglar por Yasmín y Yasmín no puede arreglar por mí. Soy yo con Dios, soy yo buscando ayuda. O sea, yo de manera personal, yo puedo acompañar a Yasmín, pero no puedo solucionar ese nudo de Yasmín, porque es Yasmín tomando decisiones de perdonar, dejar atrás, y soy yo haciendo lo mismo. De poner De poner límites. límites, de mira, yo no voy a permitir más esto en mi vida. Así Y es. Eso es, cuando solucionamos los nudos personales, se destraban muchos de los nudos que tenemos eso está en bueno. la relación, y muchos nudos personales Eso está bueno. vienen del núcleo familiar, vienen de la manera como, o sea, esa como visión de lo que vimos en nuestra casa, De cómo fueron cómo educados, del fueron entorno, de la una mamá educación. imponente o el papá imponente, un papá que se alejaba, un papá que no conozco, una mamá que todo lo gritaba, una mamá callada que la gritaban todo. O sea, hay tantas cosas que vemos y lamentablemente hoy la traemos a nuestra relación Sí, sí, sí. inconscientemente. Incluso yo he visto personas queriendo huir de estas cosas y no se dan cuenta que la están haciendo igual. Y de hecho la pareja la escucha y dice, pero si lo que estás hablando de tu mamá es quién eres tú hoy en día. Sí, sí, sí. Entonces muchas de estas cosas tenemos que romperlas, y en el área de sexualidad, pastor, hay un sinfín de cosas tremendas. Por ejemplo, hay hoy en día hombres casados que sus padres los iniciaron con prostitución. Sí, 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 sí. Muchos de mis amigos así iniciaron los. Bueno, ya usted tiene 12, 14, 15 años. Vamos Ya para que vamos sea hombre. para que sea hombre y se acueste con una mujer de. Exactamente. Sí, sí. Y ese es el problema, que hoy entonces, cuando quieren desarrollar una relación, yo me recuerdo una vez una chica, estábamos en consejería, tenía un año de casada, a mí me pareció la Sí. cosa tremenda. Yo, ¿por qué vienes a consejería? Me dice, es que siento como 10 personas en mi cama cuando estoy con mi esposo. ¿Cómo va a ser eso? Y yo, ya va, explícame ¿Cómo va esto, a porque ser es eso? interesante. Entonces yo quería ver, esto es espiritual, ¿qué es? Y resulta ser que es una combinación de todo. Cuando el apóstol Pablo dice que cuando tienes sexo con una persona te haces uno con ella, eso es una gran verdad. Si tuviste varias parejas sexuales en tu vida, cuando por fin, no sé, conoces al Señor, quieres enderezar tu vida y te casas con la persona, recuerda que tienes oxitocina que tiene memoria. Y todos esos disparadores van a comenzar, son como gatillos emocionales que van a recordar Tremendo. olores, fragancias, con quién estuviste, lo que sentiste, bueno o malo. Y muchas personas, esta chica me decía, mi marido es increíble, es un caballero, me encanta su cuerpo, me encanta su vida, es maravilloso, pero el problema no es él. El problema es incluso viene la voz de mi mamá sobre la sexualidad. No me Vienen las digas. voces de mi mamá no importa, pero no quedes embarazada, tómate esta pastilla, cuídate. Mi mamá siempre me empujó a tener relaciones sexuales, solo que no quedar embarazada. Sí. Entonces, todo esto lo traen a la relación y bueno. Y bueno, y yo también escuché un caso, ese que tú dices me impacta mucho, pero en este momento me acuerdo de un caso donde ella está con su esposo por primera vez en la noche de bodas, y ella, cuando el esposo se acerca a tener intimidad, ella empieza a llorar, empieza a quebrantarse muy asustada. Entonces el esposo tuvo el tacto de decir, bueno, ¿qué pasa, amor? ¿Qué tienes? Y ella decía, yo te amo, pero cada vez que me tocas me recuerdo del abuso que me hicieron de niña. Wow. Entonces, claro, para ella la relación sexual era algo malo. Y vuelvo y digo, él tuvo la delicadeza y la altura de decir, bueno, vamos a tratar esto. Exacto. Porque realmente necesitaba sanidad interior primero. Eso nunca la pornografía te lo va a enseñar. La pornografía no te va a enseñar, Sí stop. Stop, hay que sanar el corazón. Sí, Stop, tienes que acompañar a tu esposa en un camino duro de resolver algo que pasó incluso hace 20 años atrás y que ella se lo tragó, pero nunca lo sacó de su vida. Ajá, Y sí quizás es. sus padres no lo supieron, nadie lo supo, y tiene años con eso. Sí, y sí te ama, tu esposa te ama, pero tiene un trauma. Y un trauma que debe sanar. Puedes acompañarla en este trauma, Sí. aunque al principio no tengas la sexualidad en el tono que quieres. Ahí ya no estamos hablando de lujuria, estamos hablando de amor. Total.
Entonces, allí es donde eso comienza a entender. Por eso yo les digo a la gente, es la Biblia, es lo que Dios nos enseña sobre la sexualidad, lo que nosotros debemos hacer. Y ahí hay otros casos. Por ejemplo, yo me recuerdo, pastor, hubo una oportunidad cuando yo estaba con mi esposa, teniendo intimidad, y yo sentí que algo no estaba bien. Y yo le dije, mi amor, ¿qué pasa? Y Yasmín comenzó a llorar. Y resulta ser que ella me dice, no sé qué pasa, pero me está doliendo y mucho. Y yo le dije, ya va, esto no está bien. Claro. Ella me dijo, yo te amo, yo te deseo, me encantas tú, pero hay algo en mí que no está bien. Y resulta ser que fuimos al médico. Yo dije, vamos a chequearnos, vamos a ver qué está pasando. Y Yasmín se entera a través de esto que en su casa, que la mayoría son mujeres, la menopausia llega muy temprano. Oh, tremendo. Llega eso. a los 32 años la visita, más o menos. A ella la está visitando como a los 35. Y la menopausia hace una serie de cambios hormonales, o incluso la premenopausia, donde una de las cosas es que el líbido va a bajar, la lubricación vaginal va a bajar, Sí. y ciertas cosas, no es que tú quieras o no las quieras, van a pasar porque tu cuerpo está cambiando. Y cuando nos dimos cuenta de eso, ella se sentía tan culpable porque ella pensaba que era algo malo de ello. No, mi amor, mira que el médico está diciendo, nos pusieron un tratamiento hormonal, nos hablaron incluso de cremas que podíamos usar. O sea, era algo físico en su algo cuerpo, físico, natural. Fuimos al médico y solucionado. Lo que quiero decir es que incluso, pastor, muchas parejas casadas están sufriendo por cosas que son solucionables Que tienen manejo. médicamente, y no es un problema, sino que se puede usar, tiene manejo. Y me acuerdo de otro caso. Gracias por abrir tu corazón, pastor, frente a ese tema, porque trae mucha libertad a muchos matrimonios. Pero me acuerdo de otro caso, una niña que nace en el Evangelio, sus padres son creyentes, aman al Señor, pero desde que nace le dicen, cuídate, la sexualidad, mucho cuidado que el sexo es malo, mira que puede pasar esto y aquello, mucho peligro, hay mucho riesgo, mucho cuidado con la sexualidad, mucho cuidado con eso. Pastor, cuando esta niña se casa, tiene un trauma con la sexualidad. Claro. Porque la ve como algo malo, aunque está casada, en su mente tiene las palabras de su mamá y dice, es malo, es sucio, es pecado, te daña, te destruye. Y ella nos decía, para mí es muy difícil tener intimidad porque tuvimos consejería con mi esposo, que yo lo amo, pero para mí es un trauma. Esas heridas que no se sanan allí. Y mira que tiene que ver con algo. Tremendo eso. No con un trauma de ella. No. Sí, no con el eco del trauma de su mamá, que quién Sí. sabe que habrá vivido. Sí, y sí. la manera como le decía a su hija es preparándola para, mira, esto es malo, no lo vivas, no lo experimentes. Sí es. Esquívalo, vete por otra dirección cuando llegue eso, porque es malo. Y el problema es, y aquí vamos cuando perpetuamos el trauma. Cuando en vez de curar, y yo creo que también tiene que ver por una falta de educación, porque no sé lo que Dios piensa sobre esto, porque yo creo que más sabe la pornografía, más sabe mis amigos que Dios sobre el tema. El profesor depravado que da una instrucción equivocada en la universidad que la muestra calle eso, y la las conversaciones que tenemos, o incluso hoy en día podcast y TikTok También, y cosas también, sexualizadas, también. pero con una información depravada que nos hacen creer que esto saben Dios solamente es de iglesia y Dios no sabe nada acerca del sexo, y resulta ser que es todo lo contrario. Tenemos que ir al origen, quién creó la sexualidad y para qué la creó. Que de hecho, digo que es bueno. Exactamente. Todo lo que creó Dios es bueno. Es buenísimo. Y él cuando habla sobre sexualidad dice, Dios vio que creó. Cuando Dios dice a Adán y a Eva, den frutos, multiplíquense, llenen la tierra y juzguenla o gobiernenla, Sí. está hablando de sexualidad. Sí. O sea, ¿qué fruto damos los seres humanos? Damos hijos. O sea, que la primera orden es tengan sexo. Sí. Nos multiplicamos. ¿Cómo lo hacemos? Nos clonamos. ¿Qué debemos? No. Teniendo más sexo, más hijos. ¿Y cómo llenamos la tierra? Sí. Bueno, ya sé, con mucho sexo. Y nació la Sí, claro. planificación familiar. Pero Dios no. No, y paso, y en Proverbios dice, recréate con la mujer de tu juventud, o sea, deleítate como una sierva, gacela joven, disfrútala. O sea, es algo de disfrute, de
deleite. Totalmente. Cantares habla claramente y muy específico de cómo ella veía a su esposo y cómo ella veía el hombre a la mujer. Es La mujer una al hombre. provocación O sea, hermosa, se santa, anhelaban, se lindísima de anhelaban. un matrimonio, de un matrimonio que se disfruta. Pastor, ¿cómo nos educamos entonces en este tópico que necesitamos como iglesia, textos, libros, podcast? ¿Qué hacemos? Tu Buenísimo, libro. buenísimo. Yo creo que hay un movimiento en el que yo participé Sí. durante pandemia que se llama Movimiento Tabú. Está en YouTube, pueden colocar allí. Y en Movimiento Tabú se habló de todo el espectro de la sexualidad. Y cuando digo de todo, de todo. Solo hombres, solo mujeres, todo el tema de género. Se habló de educación sexual para niños. Hubo una serie solo para la masturbación, solo para la pornografía, solo para el sexo en el Tremendo. matrimonio, para soltero y Buenísimo. casado. Recomendadísimo. Hay varias series allí que están disponibles. ¿Pero cómo lo en encuentran, YouTube. perdón? Movimiento Tabú. Así lo vas a Aquí. ver en YouTube, lo vas a ver. Recomiendo también muchos libros que están especializados que tiene E625. E625 como organización siempre ha colocado materiales en español porque en inglés abundan, pero no teníamos material en español. No. Y hay una cantidad de sexólogos incluso hoy en día que hablan sobre este tema en español, que E625 lo tiene. Usted se mete a e625.com y va a ver el menú que tienen sobre este tema es amplio y sobre todos los temas estos recomendados. Yo saqué un libro, está disponible en mi cuenta en Instagram. Usted puede entrar, Iván Pirela Oficial, y va a ver uno de los links, es un libro sobre sexualidad en el matrimonio. Si ustedes son jóvenes, pueden verlo porque no hay nada. O sea, lo que enseño es qué dice la Biblia. Principios. Son principios de cómo debe ser la sexualidad según Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios para el disfrute de la sexualidad en el matrimonio? Se llama Romance y Sexo en la Pareja. Está disponible en nuestro canal en Instagram. Entonces entramos a tu Instagram. ¿Cuál es el Instagram, Pastor? Iván Pirela Oficial. Ahí está. Baja la parte de los links y vas a ver el link. Hay uno que dice cursos y uno que dice el libro es digital. Lo compras y te lo descargas inmediatamente. Y Pues yo me lo voy a leer. Y no ya sabía. puedes verlo, leerlo. Es más, yo les recomiendo sabía. leerlo con tu esposo, leerlo con tu esposa, porque van a aprender mucho. Incluso, una de las cosas que coloqué 40 preguntas para iniciar conversaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa. Porque una de las cosas es que no sabemos hablar del tema. Sí. O sea, incluso se nos hace fácil hablar con otros, pero con nuestra pareja hay como... Y con los hijos menos. Y con los hijos menos, otra área que hay que tocar. Esa es tremenda batalla ahí. Sí. Bueno, cuando la palabra dice honroso sea entonces el matrimonio y el hecho. Y el hecho. Intimidad. Intimidad. Es algo santo de Dios. Hey, pastor, qué placer, mi hermano, tenerte aquí en... Esto está bacano. Sí, está bacano. Sí. Son temas muy necesarios. Esperamos poder seguir aprendiendo más de todo esto que Dios te ha entregado y como iglesia poder seguir educándonos. Yo creo que a mí me queda hoy como muy claro la necesidad de educarnos porque no hay excusas para no tomar esa formación que es tan trascendental. Me impactó mucho, y para terminar, cuando tú hablabas la necesidad de la identidad para evitar los abusos y tenerse uno valor, porque el segundo mandamiento que Jesús enseña allí, bueno, el primero es amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo, pero el segundo es amar a tu prójimo, pero la partecita como a ti mismo, es como me incluye. Claro, me incluye, o sea, yo no puedo amar bien a mi cónyuge o amar bien a mis hijos si yo no estoy sano. Total. Entonces es muy importante el tema de la identidad que nos da Dios como hijos de Dios para poder darnos valor. Total, pastor. Y no dejarnos arrastrar por toda esta contaminación que quiere mostrar bien algo que es malo y hacernos ver que es cool, que la vida, que hay que disfrutarla, y mentiras que atrás hay un dolor, hogares destruidos, enfermedades, etc., corazones rotos, hijos no deseados, abortos, y eso te destruye la vida. Amar bien pasa por amarte bien. Primero. Amar bien significa amarte bien. Sí. O sea, respetar los límites también significa hacia ti, hacia qué no es negociable para tu vida. Y nadie te puede obligar a hacer algo que te lleve en contra de Dios. Nadie. No importa cuántos te digan que te aman. Si te están llevando a límites que van en contra de Dios, esa persona no te está amando, te está usando. Quien te ama se sacrifica.
Quien te ama no va a poner sus emociones o Sí. sus deseos por encima de ti. Va a poner a Dios, va a poner sus principios, va a poner su ética, su moral por encima. Entonces, mucho cuidado con eso. Como tú lo dijiste ahorita, el amor no usa, el amor se sacrifica, el amor procura el bienestar de la otra Y si persona. este chico te está pretendiendo, chica, pues que te ponga un anillo. Y eso es lo que quiere decir que tú vales ese sacrificio que él está dispuesto a dar por ti. Vamos a cuidar ese tesoro que es la sexualidad. Eso está bacano, pastor. Gracias, mi hermanazo. Un honor, mi pastor, un Muchas honor. gracias a todos. Dios les bendiga.